Pues hablar de cirugía en mesotelioma, lo primero que me trae a la mente es una frase que ha venido rondando el medio de la oncología torácica en los últimos años, y es que la cirugía en mesotelioma no tiene ningún papel. Y es una frase que a mis compañeros oncólogos médicos les encanta cada que pueden recordármela. Sin embargo, voy a tratar de cambiar ese pensamiento en los siguientes 20 minutos para que ustedes se den cuenta de cuál es el papel de la cirugía pues, en el tratamiento del mesotelioma, ¿no? El primero en cuestionar el papel de la cirugía, y creo que ha sido el único, además es cirujano, es Tom Treasure, que él es cirujano inglés, que no nada más cuestiona la cirugía en mesotelioma, cuestiona la cirugía en muchas cosas, cirujano de tórax, pero a mí me da la impresión de que no le gusta operar pacientes con cáncer. Entonces, hay seguido de lo que presentó el doctor Tom Treasure, como que hacía falta mucha evidencia en cuanto a la cirugía de mesotelioma, pues vino una serie de papers en los cuales se cuestionaba realmente cuál era el papel de la cirugía. Ustedes se van a dar cuenta al final, y yo espero al final de la charla, de que realmente es más una cuestión de metodología que una cuestión de determinar si la cirugía sirve o no. Seguramente todos los que están familiarizados con mesotelioma tendrán en la mente este estudio que fue el estudio MARS, que fue liderado exactamente por el doctor Tom Treasure, en el cual no solamente la conclusión fue que la cirugía no beneficiaba a los pacientes, sino que los pacientes que eran llevados a una cirugía, en este caso una pleuroneumonectomía extrapleural, vivían menos que aquellos en los cuales se omitía la cirugía. No solamente se morían más, sino que aquellos que lograban sobrevivir al procedimiento pues tenían una calidad de vida mucho peor que aquellos que no eran sometidos a esa cirugía. Y entonces, pues este es el paper que la mayor parte de la gente que argumenta en contra de la cirugía para el mesotelioma, pues es en el que se basan. Sin embargo, ustedes recordarán también la comisión de Lancet Oncology, en la cual se hace un énfasis muy importante que para tumores sólidos, no solamente la cirugía es necesaria, sino que ha demostrado en muchos casos ser el método que más costo-efectividad tiene para el tratamiento del cáncer. Y bueno, hay un llamado para hacer estudios clínicos y tratar de enfatizar la necesidad de una cirugía de calidad en los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se queden al final, y espero lograrlo, es que la cirugía es parte fundamental del tratamiento multimodal del mesotelioma. Actualmente ningún tipo de cáncer pues depende de una sola modalidad. Sin embargo, ustedes van a ver que la cirugía tiene una parte muy importante en el tratamiento de estos pacientes. ¿Y por qué es importante hablar de mesotelioma en México? Bueno, ustedes saben que en México es bien difícil contar con estadísticas, y en tumores raros, entre comillas, como el mesotelioma, es todavía más difícil. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, en el cual ustedes, por un lado, tienen la Secretaría de Salud, tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, servicios de salud de Pemex, y si nos vamos al interior de la República, pues tenemos todavía más divisiones, ¿no? ISSSTESON, ISSSTECH, etcétera. Entonces, realmente es muy difícil contar con una estadística nacional. Como dato curioso, la doctora Aguilar Madrid, que es la líder, yo creo, de epidemiología en mesotelioma en México, pues documentó que en el último registro histopatológico de neoplasias que hubo, que fue en 2003, solamente se reportaron 13 casos de mesotelioma en el año en el país, lo cual realmente pues es irrisorio. O sea, es imposible que haya 13 casos de mesotelioma en todo el país. Ella hizo un análisis nada más del IMSS y encontró en ese mismo año 500 casos de mesotelioma que no se reportaron como tal. Sabemos que la principal causa son los asbestos, y que en los países desarrollados, principalmente Europa, Estados Unidos y Canadá, pues esto ya está regulado, y todas las cementeras salieron de esos países. Ahorita están lidiando con el problema de mesotelioma, como ustedes saben, tiene una latencia entre 20 y 30 años más o menos, y el pico de incidencia por ejemplo, para Europa fue en 1970, y lo que veían ellos era de 1,000 a 2,000 casos por año. Y esto es lo que le espera a México, porque aquí a México las cementeras llegaron por ahí de los años 70, entonces ahorita vamos a empezar a ver un repunte en la incidencia de mesotelioma, y se espera que este pico de incidencia dure al menos 50 años después de que se haya suspendido el uso de asbestos en México. Hasta la fecha no hay ningún tipo de regulación para los asbestos, entonces pues nos queda un buen rato para ver mucho mesotelioma, ¿no? Entonces ustedes van a darse cuenta que es realmente un problema igual de importante,
que muchos otros tumores, ¿no? Y esto es una enfermedad laboral. Desafortunadamente en nuestro país no es considerado como tal, pero es una enfermedad laboral porque depende de la exposición a el asbesto en el trabajo, ¿no? Entrando de lleno a lo que me toca a mí hablar, que es de la cirugía, lo primero que les voy a comentar es cómo desde la perspectiva de un cirujano, cómo evaluamos una modalidad de tratamiento, ¿no? De repente es muy difícil para aquel que no es quirúrgico entender cómo se evalúa un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y en el caso de la cirugía de tórax ustedes van a ver que es mucho más difícil. Durante muchos años la cirugía de tórax ha sido un tabú. La mayor parte de la concepción que tienen los clínicos acerca de la cirugía de tórax pues es que es una cirugía muy sangrienta y en la cual la mayor parte de los pacientes se complican y se mueren, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tórax pues durante muchos años ha sido considerado una de las cavidades pues que no debe de intervenirse, ¿no? Pero afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros como cirujanos vemos pues es los resultados perioperatorios, ¿no? Que tradicionalmente se miden en los primeros 30 días, es decir, cuánto me tardo en hacer el procedimiento, cuánto me sangra el paciente, cuánto tiempo va a estar en el hospital, cuántos de esos pacientes tienen complicaciones y qué tipo de complicaciones, cuántos días va a estar fuera de sus actividades. Y por otro lado, en cuestión de tratamiento para el cáncer, pues tenemos que también evaluar estos aspectos, ¿no? Sabemos que ahora es muy difícil evaluar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión de una sola modalidad porque la mayor parte de los pacientes enrolados en ensayos clínicos pues son sometidos a diferentes tipos de tratamientos. Sin embargo, algo que ha venido a cambiar el panorama de la cirugía oncológica es esto, ¿no? La calidad de resección, es decir, ¿cuántos pacientes de los que yo estoy operando tienen márgenes negativos o cumplen con los requisitos de una cirugía oncológica propiamente llevada a cabo? En muchos casos en los cuales una medida muy buena para evaluar la calidad de un procedimiento es, por ejemplo, cuántos ganglios obtengo yo en mi linfadenectomía y también muy importante la calidad de vida. Y en el caso del mesotelioma ustedes van a ver que una medida muy importante es de estos pacientes que yo opero por mesotelioma, ¿cuántos de ellos se recuperan de manera adecuada del procedimiento quirúrgico y son susceptibles de recibir tratamiento multimodal, que es lo que al final le va a brindar el beneficio en supervivencia a nuestro paciente? Otras dos cuestiones que quiero que queden claras en esta charla es cuándo decimos que un paciente es operable y cuándo decimos que un paciente es resecable, porque son cuestiones muy diferentes, ¿no? Afortunadamente para mí, yo estoy en una institución en la cual los dos oncólogos médicos que forman parte del equipo en el que nosotros estamos son muy propositivos y de repente me llenan de pacientes pues que ellos consideran que pueden ser susceptibles a cirugía, lo cual es bastante bueno. Pero lo que yo siempre les digo, bueno, lo primero es saber si el paciente es operable. ¿Cuándo decimos que un paciente es operable? Bueno, lo primero es que el paciente va a sobrevivir a la cirugía, ¿no? Cuando hablamos de cirugía resectiva pulmonar, pues evidentemente estamos hablando de un órgano que cubre una función vital y entonces necesitamos que el paciente, que si va a ser sometido a una resección o una extirpación mayor del pulmón, pues tenga la suficiente capacidad para tolerar el procedimiento propuesto, ¿no? Entonces, de entrada, si yo al hacer la evaluación preoperatoria determino que el paciente tiene un riesgo muy alto de morir, pues ahí definitivamente el paciente no es operable. Y a lo mejor puede, desde el punto de vista oncológico, beneficiarse del procedimiento, pero si el paciente tiene mucho riesgo de complicarse, entonces la cirugía no tiene ningún papel, ¿no? ¿De qué depende esto? Bueno, pues del estado funcional y en general de las comorbilidades, ¿no? Sabemos que el tiempo de latencia del mesotelioma es de 20 a 30 años y al tratarse de una enfermedad ocupacional, pues la mayor parte de los pacientes que desarrollan esta enfermedad van a estar por ahí de los 60 a 70 años. Entonces, la mayor parte de las personas de esa edad pues ya tienen muchas comorbilidades, ¿no? En este caso, generalmente los criterios son rígidos, es decir, si el cardiólogo, el neumólogo o el grupo multidisciplinario que evalúa al paciente nos dice el paciente no se puede operar porque la probabilidad de complicarse es muy alta, realmente es muy difícil que nosotros podamos hacer algo para cambiar esta concepción, ¿no? ¿Cuándo decimos que un paciente es resecable? Bueno, esto ya depende mucho más bien de la cuestión técnica y del beneficio desde el punto de vista oncológico que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Lo primero que yo evalúo en un paciente que va a ser sometido a cualquier tipo de cirugía de cáncer y en mesotelioma es especialmente importante es técnicamente o no posible la remoción completa del tumor. O sea, no se trata de decir, bueno, le voy a dejar un poquito de tumor o a lo mejor le dejo unos implantes pequeñitos. No, sabemos que en todos los tumores sólidos el principal factor pronóstico asociado a supervivencia después de cirugía es la resección completa. Entonces, si yo determino que técnicamente es posible la remoción completa del tumor, bueno, entonces ahí mi paciente se considera resecable.
La otra cuestión es que el paciente se tiene que beneficiar del procedimiento, ¿no? Y esto ahí pues implica ya cuestiones desde la biología del tumor, el tiempo que ha tenido la enfermedad, la respuesta que ha tenido o no, si es que fue llevado a algún tipo de tratamiento de inducción, y generalmente pues esto lo determinamos, al menos en mi institución, pues en un grupo multidisciplinario, ¿no? Y aquí sí, generalmente no es absoluto y requiere flexibilidad. ¿Por qué? Muchos de los pacientes con mesotelioma llegan con enfermedad avanzada y muchos de ellos van a ser irresecables de entrada. ¿Por qué? Por la carga tumoral, pero muchos de ellos van a ir a tratamiento de inducción, van a tener una buena respuesta, y entonces un paciente que inicialmente era irresecable, al evaluarlo después de la terapia neoadyuvante, pues podemos considerarlo resecable. Entonces aquí requiere la flexibilidad de todo el equipo, pero sobre todo del cirujano, ¿no? Que es bien importante que tengamos la mente abierta a ver la posibilidad de ofrecer el beneficio de la cirugía a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Bueno, la primera es que tenga un estado funcional bueno y que sea capaz de tolerar el tratamiento multimodal. La cirugía como modalidad única no ha demostrado beneficiar a los pacientes con mesotelioma. Hay indicaciones de cirugía paliativa, derrame pleural extenso y demás, pero desde el punto de vista de intención de tratar con intento curativo, como modalidad única no es útil. Entonces, si mi paciente tiene un riesgo borderline y en el cual probablemente si yo lo opero va a pasar mucho tiempo en el hospital o definitivamente no va a poder recibir ningún tratamiento después de la cirugía, pues entonces puede considerarse que no es indicado la cirugía, ¿no? Algo muy importante, ustedes saben que durante muchos años el tratamiento estándar para el mesotelioma fue la pleuroneumonectomía extrapleural. Entonces, se considera que el paciente debe tener pues la capacidad de sobrevivir a la cirugía con un solo pulmón. Entonces, pues esto durante muchos años limitó la posibilidad de algunos pacientes de ser llevados a cirugía, ¿no? Y otra vez reitero que el cirujano tenga la certeza razonable de una resección completa, ¿no? Si de entrada sabemos que no va a ser posible la remoción completa del tumor, bueno, en ese caso pues el paciente no tiene ningún sentido que lo llevemos a cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones desde el punto de vista de estadificación? Bueno, ustedes saben que ha habido mucha controversia en cuanto a la estadificación. Se usa un TNM, pero este TNM es esencialmente quirúrgico. Lo que yo quiero llamar su atención es nada más, de T3 para abajo son tumores potencialmente resecables. Todos los que son T4, si ustedes se dan cuenta por el tipo de invasión que tiene, no son factibles de una resección completa. Entonces, los tumores hasta T3 pueden ser sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la extensión ganglionar, pues ustedes van a ver que aquellos pacientes que tienen enfermedad mediastinal dentro de los componentes N2 y N3, pues tienen una supervivencia bastante mala, y entonces de hecho se consideran, por ejemplo, los N3, los T4 y los M1 como enfermedad metastásica, y en estos pacientes no en ningún momento se deben de considerar para una cirugía con intento curativo, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones entonces? Los pacientes con enfermedad metastásica, tumores con invasión a estructuras vitales, que son generalmente los T4, porque no vamos a ser capaces de hacer una resección completa. Aquellos pacientes con enfermedad mediastinal en ganglios N2 o N3, porque la supervivencia no es diferente de aquellos pacientes que no son llevados a cirugía. Y en cuanto a histología, sí se ha visto que el patrón sarcomatoide tiene un pronóstico muy malo, y a pesar del tratamiento multimodal, la sobrevivencia de estos pacientes es muy corta. Entonces, como regla general, se considera que aquellos pacientes con mesotelioma de tipo sarcomatoide no son susceptibles en ningún momento de algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Tenemos dos modalidades y de hecho la charla se va a enfocar a tratar de distinguir cuáles son las diferencias y las indicaciones de los dos procedimientos más populares actualmente para el mesotelioma, que son la pleuroneumonectomía extrapleural y la pleurectomía de corticación. Afortunadamente para nosotros ya hay una nomenclatura estandarizada, porque ustedes van a ver que muchos de los ensayos clínicos no se especificaba muy bien qué tipo de procedimiento se hacía, sobre todo cuando hablamos de pleurectomía de corticación. Entonces, la mayor parte de la evidencia que yo les voy a presentar se trata de estudios que tienen una nomenclatura estandarizada y que son más susceptibles de algún tipo de comparación. La pleuroneumonectomía extrapleural pues es un procedimiento en el cual removemos toda la pleura parietal, removemos obviamente la visceral porque removemos todo el pulmón, hacemos una disección extrapleural, se remueve en la tradicional todo el pericardio y el diafragma. Esto con la intención de remover la mayor parte de la pleura, si no es que toda. Hay que recordar que la pleura forma repliegues dentro del pericardio mismo y dentro de los vasos pulmonares, en donde embriológicamente es imposible dejar sin pleura ese hemitórax, pero la máxima citorreducción
que se busca se consigue con la pleuroneumonectomía extrapleural. Entonces, eso implica pues reconstrucción del diafragma y generalmente del pericardio con un material sintético. Como han de suponer, pues requiere de un paciente en muy buen estado funcional, no solo porque es un procedimiento que se asocia con un sangrado considerable, sino porque la neumonectomía en sí pues es un procedimiento que se asocia con cambios fisiológicos muy importantes en los primeros días de la cirugía y muchos pacientes no toleran dichos cambios, ¿no? De acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, es válido si macroscópicamente no está afectado o no estaba afectado, si es que ese paciente va a cirugía después de tratamiento de inducción, preservar el diafragma y preservar el pericardio. En los estudios que se han hecho comparando la remoción completa contra no remover estas dos estructuras, se ha visto que si no hay enfermedad macroscópica, la supervivencia de los pacientes es esencialmente la misma, entonces es válido. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, solo tiene dos ventajas, ¿no? Que en teoría pues es la que ofrece la mayor posibilidad de citorreducción para el paciente, y la otra es que en el contexto del tratamiento multimodal, el no tener el pulmón, al radioterapeuta le va a facilitar de manera pues sobresaliente la facilidad con la que se puede dar el tratamiento posoperatorio. En esto seguramente la doctora Lola de la Mata nos va a abundar, ¿no? Desventajas tiene muchas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que es muy mórbido y también con una mortalidad bastante importante para tratarse de un tratamiento pues que busca prolongar la supervivencia de los pacientes. Yo les decía que una de las indicaciones es buscar que nuestro paciente sea susceptible de tratamiento multimodal. En la mayor parte de los ensayos clínicos, si el paciente tiene alguna complicación, no recibe ningún tipo de tratamiento. Entonces, dependiendo de la serie que nosotros revisemos, hasta el 40% de los pacientes que son llevados a este procedimiento pues quedan con secuelas o con un estado funcional tan pobre que no reciben el tratamiento complementario que requerirían, y esto evidentemente pues va a cortar las posibilidades que tiene de supervivencia, ¿no? Pues desde luego que va a disminuir la calidad de vida, y la otra cuestión es que tiene unas recurrencias muy altas y se usa como modalidad única, lo cual digo ya en los últimos años no se considera así, pero en algunos ensayos clínicos en los cuales los pacientes eran únicamente tratados con la cirugía, pues las recurrencias eran bastante altas. Esta diapositiva, digo, no es mi intención que la vean, solamente vean la cantidad de ensayos clínicos y la mortalidad, que puede ser tan alta como 11.2% en este ensayo clínico o tan baja como 0 en este caso, ¿no? Este es un procedimiento que tiene que llevarse a cabo en centros de alto volumen por cirujanos capacitados y dentro de pues, un centro hospitalario que tenga experiencia con este procedimiento, porque si no los resultados de una cirugía de por sí mórbida pues pueden ser desastrosos, ¿no? Solo quiero llamar la atención en este estudio que es prospectivo, que es quizá de los que metodológicamente son mejor llevados, y que además usó el tratamiento trimodal, que de hecho usamos nosotros en el instituto, que es dar quimioterapia de inducción, seguido de cirugía y después dar radioterapia después del procedimiento quirúrgico, ¿no? Y aún así la mortalidad que se reporta es del 6.7%, con una supervivencia media de 14 meses, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que es muy alta la mortalidad y que realmente la supervivencia asociada aún al tratamiento multimodal pues no es la que esperaríamos, ¿no? Por obvio de tiempo voy a tratar de resumir la evidencia que tenemos. La mayor parte de esto pues son metaanálisis y revisiones sistemáticas, y en este que fue llevado al 2010 por el doctor Cao en Australia, pueden ver ustedes que la supervivencia media pues varía mucho, ¿no? Digo, puede ser tan corta como casi 10 meses o tan larga como casi 27 meses, ¿no? La morbilidad pues es bastante alta, desde un 22 hasta un 82%, entonces una buena proporción de pacientes llevados a esta cirugía van a tener algún tipo de complicación, y la mortalidad pues lo aceptable es entre 3 y 4%. En un centro de alto volumen, después de EPP, la mortalidad aceptada para considerar que tienes resultados buenos es entre el 3 y 4%, ¿no? Pero puede ser tan alto como casi 12%, ¿no? Y lo llamativo de este estudio es que al hacer una diferenciación de qué pacientes podrían beneficiarse más de este tipo de cirugía, pues se vio que aquellos que son llevados a tratamiento trimodal, en este caso pues los ensayos que van seguidos de quimioterapia y radioterapia después de la cirugía, ¿no? Regreso al estudio MARS, porque como les decía, la conclusión de este estudio fue que la cirugía no tiene ningún papel en mesotelioma y que de hecho es perjudicial para los pacientes. Déjenme decirles que fue blanco de miles y miles de cartas, sobre todo de cirujanos, en los cuales
La principal queja era que metodológicamente no explicaban muchas cosas, que no se sustentaban la conclusión a la que llegaron y sobre todo que ponía en peligro pues, las futuras investigaciones en cirugía para mesotelioma, ¿no? Este es el diagrama de flujo. Lo único que yo quiero que ustedes vean es que se dan cuenta lo que buscaban ellos era al autorizar un muy buen número de pacientes. Sin embargo, al final terminaron con un número bastante corto de pacientes y en los cuales primero, hubo muchos pacientes que iban a EPP y que no se operaron. Ahí no sabemos la mayor parte de los casos, probablemente porque no tuvieron la atención en tiempo. Después, 3 pacientes que estaban autorizados para no EPP fueron llevados a EPP, pero yo creo que la principal crítica de este estudio es que la mortalidad asociada a EPP en este estudio fue 18%. O sea, 18% es muchísimo, es muchísimo. Entonces, desde luego que las conclusiones de que la cirugía es dañina si tienes mortalidad de 18%, pues digo, en cualquier centro, ¿no? Y cualquier cirugía que tenga 18% de mortalidad, pues debería estar completamente proscrita, ¿no? Entonces, esta es la principal crítica de Mars, ¿no? Hay algunos ensayos con quimioterapia hipertérmica. La verdad es que fuera del grupo del doctor Sugar Baker nadie ha podido pues reproducir ni la morbilidad ni la supervivencia asociada a esos procedimientos, ¿no? En cuanto a pleurectomía, pues originalmente fue diseñada como una medida paliativa, ¿no? Por lo tanto, pues había mucha discrepancia en cuanto a las definiciones de qué es una pleurectomía de corticación, ¿no? Como se han de imaginar, pues la principal ventaja que tiene este procedimiento es que preserva el pulmón, mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de complicaciones del paciente y desde luego que tiene una mayor probabilidad de que el paciente reciba el tratamiento multimodal. Desde el punto de vista quirúrgico, contrario a lo que ustedes podrían pensar, es mucho más demandante porque no solo tienes que remover la pleura parietal de la pared torácica, sino que además tienes que remover la pleura visceral del pulmón tratando de no lastimarlo demasiado, entonces se asocia con un tiempo quirúrgico mayor y una pérdida de sangre también mayor. Tenemos 3 variedades, la clásica que es la remoción de la pleura parietal y visceral, la extendida en la cual podemos agregar la resección del diafragma o del pericardio y la pleurectomía parcial, que esta es una medida paliativa. ¿Por qué? Porque implica dejar enfermedad macroscópica, es decir, yo únicamente hago una resección parcial con fines diagnósticos o paliativos. Esta no es una medida curativa, entonces también salieron ahí algunos estudios en los cuales comparaban pleurectomía parcial contra pleurodesis y era esencialmente lo mismo. Entonces, ahí no tiene ningún sentido porque las dos modalidades son una medida paliativa y no son con intento curativo. Si ustedes se dan cuenta, la mortalidad y la morbilidad son mucho más bajas que para EPP y por lo tanto, pues durante los últimos 10 años se ha popularizado bastante su uso. De manera general, porque el concepto es muy sencillo de entender, a mayor resección, mayor probabilidad de supervivencia, pero también mayor probabilidad de complicaciones, ¿no? Y como ustedes verán, la supervivencia asociada a medidas paliativas pues realmente no difiere de aquellos pacientes que no son sometidos a cirugía. La mortalidad pues es bastante baja y la supervivencia pues es incluso superior que la reportada para EPP, ¿no? Entonces, de 11 a 31 meses en promedio, si ustedes se dan cuenta, es mucho mayor que para EPP. Y cuando nosotros nos ponemos entonces a preguntarnos qué es mejor entonces hacer pleurectomía o hacer una EPP, bueno, este es de los primeros estudios controlados en los cuales la mortalidad, pues ustedes se dan cuenta que es 7% para EPP y 4% para PD y la supervivencia media pues es mayor para pleurectomía de corticación, ¿no? Sí se asocia a la pleurectomía de corticación con un mayor número de recurrencias locales, sin embargo a largo plazo esto no tiene ninguna diferencia. En lo único que se ha demostrado, al menos en 2 ensayos clínicos, ser superior la EPP para mesotelioma es en los pacientes que tienen etapa clínica 1. Fuera de eso, en la enfermedad más avanzada, esencialmente no hay diferencia en cuanto a supervivencia y sí se asocia con menores complicaciones. Este es el análisis de la base de datos de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón y en lo cual también vemos que para etapa clínica 1 la EPP sí es superior que la pleurectomía de corticación, esto llevado a cabo en centros de alto volumen. 2 metaanálisis nada más para concluir, en los cuales ustedes se dan cuenta que igual a mayor resección, mayor supervivencia. Esto es el grupo de EPP y si ustedes se dan cuenta, pues en general los pacientes que son bien escogidos, son llevados a pleurectomía de corticación, por lo general tienen una mejor supervivencia que aquellos pacientes que son sometidos a pleuroneumonectomía extrapleural. Aquí, en cuanto a mortalidad, este es un análisis ya de mortalidad, vemos que la mortalidad para EPP es de 6.8% contra el 2.9% de la pleurectomía de corticación
y la morbilidad pues también hay una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, esto se repite en este mismo metaanálisis, en el cual vemos que la conclusión de todo esto es que pleurectomía de corticación esencialmente es mejor en cuanto a supervivencia, morbilidad y mortalidad que la pleuroneumonectomía extrapleural, excepto para los pacientes que están catalogados como etapa clínica 1. En esos casos, si el paciente es susceptible de llevarlo a EPP, probablemente sea mejor porque ofrece una mayor citorreducción. Este es el grupo de interés de mesotelioma, en el cual, si se dan cuenta, ellos no se comprometen a decir qué es mejor, ¿no? Lo que sí hacen mucho énfasis en que la cirugía forma una parte muy importante del tratamiento multimodal y siempre que sea posible llevarlo a resección completa debe de considerarse dentro del esquema del tratamiento. Y pues en cuanto a escoger qué procedimiento, ellos dicen que va a depender del centro donde trabajes y la experiencia que tenga el cirujano. Entonces, la cirugía pues es parte fundamental, de verdad que es parte fundamental del tratamiento de pacientes con mesotelioma. Tiene que ser llevado a cabo en centros de referencia y esto, no lo digo yo, lo dice la evidencia. Si no tienes buenos cirujanos, buen entrenamiento, buenos cuidados perioperatorios, la mortalidad puede ser muy alta y entonces eso va a ser detrimental para el paciente y desvirtúa un procedimiento que de por sí es complicado, pero que sí ofrece beneficio en algunos pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan qué es mejor, bueno, si es posible llevar una citorreducción completa al paciente con PD, deben elegir siempre PD sobre EPP. Sin embargo, si la citorreducción no es completa con PD y el paciente, desde el punto de vista funcional, puede tolerar un EPP, entonces debe de ser llevado a EPP. Lo que yo siempre les digo, la decisión de operar o no un paciente no depende de un solo médico, ¿no? Y afortunadamente para mí, pues este es todo el equipo que interviene en la evaluación de nuestros pacientes y esto a mí me permite tener una muy buena selección de pacientes y creo que tenemos buenos resultados desde el punto de vista perioperatorio. Muchas gracias por su atención.